Desde Santa Marta emite señal Canal Territorio, Canal 78 de TV Norte. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre. Que el Dios Todopoderoso me le bendiga a usted de una manera muy especial, me le continúe bendiciendo. Le damos gracias al Dios de la vida por su amor, por su misericordia. Este es su programa Luz para mi vida, soy el pastor Antonio Rada y deseamos que a través de su canal Territorio, en este día usted reciba verdaderamente una palabra que le llene, que le fortalezca, que le aumente su fe. Es el propósito de este canal, fortalecer la fe a cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Para mí es de sumo gozo estar con ustedes en este día y poder cumplir esa función. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Quiero compartir un tema ahí que le he titulado, es en el tiempo de Dios. Y dice así la Sagrada Escritura: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido su angustia. Amén. Que el Señor añada muchas bendiciones a su vida. Cuando digo que es en el tiempo de Dios, es para que usted no desmaye en la oración, para que usted no desmaye en el caminar cada día en Cristo Jesús, que usted conserve la perseverancia, ya que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de oposición, donde nada se obtiene así como nosotros queremos que las cosas sucedan en el mundo literal. Estamos acostumbrados, hay algo que yo no comparto y lo digo, pareciera como algo incoherente. Vamos y comemos comida rápida, vamos, pero cosa que demora más que en un restaurante normal es esperar una comida rápida. Yo no sé, pero tendrían que analizar eso, que uno se espera y espera y espera, Dios mío. La humanidad tiene una tendencia hoy en día que es al presto, todo es así. Pues quiero decirle, usted que camina con Dios, usted que ha confiado en el Señor, es en el tiempo de Dios. Y Dios nunca llega tarde, Dios no se olvida de sus hijos. Mirando el acontecimiento histórico, habían pasado casi 430 años, según el registro histórico, donde Dios le había dado una promesa a Abraham de que Él haría de él una nación, que Él lo llevaría a un lugar, pero que también juzgaría a la nación. Y había llegado el tiempo de juzgar a la nación de Egipto, donde Israel había estado por esos 400 años allí. Y es un día soleado, un día común, era un día de pastoreo más, cuando Dios ve la nación de Israel allí metida en medio de Egipto, la condición en que estaba, vio las necesidades, vio sus problemas. Es más, el texto dice que estaban aquí en ese lugar, y él dice: he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, su desesperación, su problema. Dios te dice en este día: yo he conocido tu angustia, he conocido tu problema, he conocido, pero tú tienes que seguir clamando. Si tú no clamas, la continuidad es seguir clamando. Dios no te ha respondido hasta el día de hoy, tú tienes que seguir clamando, porque mientras usted siga clamando, Dios va a escucharte. Hay muchos pasajes que pareciera que fuera algo así como que Dios no tuviese memoria. Es que es en el tiempo justo de Dios. La Biblia fue escrita en un lenguaje y con unos acontecimientos para que nosotros los seres humanos podamos entenderlo. ¿Cómo es ese primero que encuentro? Y se acordó Dios de Noé. Génesis capítulo 8. Dice que Dios se acordó de Noé. Parece que en 40 días Dios no se había acordado de Noé, que lo había metido en una barca y estaba allí metido. Pero llegó el momento en que Dios se acordó y dijo: este propósito,
Hay que seguir trabajando aquí. Dios te tiene a ti para un propósito en la tierra. Y si usted ha tenido que esperar 10 días, 20 días, 4 meses, 1 año, 2 años, no sé cuántos días tú está esperando una respuesta de Dios, Dios hoy te manda a decir, ese es mi tiempo, pero yo te estoy escuchando. Ah, bendito la gloria del Señor. Yo te estoy escuchando. Tú eres mi hija. ¿Cómo puedes pensar que me voy a olvidar de ti? Tú eres mi hijo. Cualquiera que sea la necesidad, Dios va a llegar justamente en su tiempo, porque es en el tiempo de la respuesta de Dios, es donde Dios toma la gloria, no es por tu fuerza, no es por tu fuerza, es por el poder de Dios, es por la voluntad divina de Dios que las cosas llegan a suceder en nosotros. Recuerda que nosotros, siempre he dicho esto, recuerda que nosotros somos un lienzo y Dios es el artista, es el que dibuja. Y usted como ese lienzo, está en las manos del Señor. Y Él quiere plasmar lo más hermoso de Él sobre tu vida. Y Él quiere que tú seas un exhibidor del testimonio de la grandeza de Dios en esta tierra. Ah, mi alma alaba a Cristo. Santo es el Señor. Siento que Dios está hablando a alguien fuertemente en este día. Alguien que ha querido decir no sigo más. Alguien que está diciendo no puedo con esta carga. Alguien que está diciendo oh, yo veo las cosas muy difíciles. Dios te dice en este día, sigue clamando, ese es mi tiempo y te voy a responder. Te voy a premiar. Hay muchas circunstancias sobre las cuales podemos contemplar este propósito. Mirémoslo de esta manera. Nos dice la Escritura en Juan capítulo 5 que había un pozo de Betesda. Allí estaba un hombre que tenía 38 años de estar clamando y esperando en Dios. No sé cuánto es tu tiempo, pero ese día que era el tiempo de Dios, entró Jesús en aquel pozo. Si nosotros miramos el ministerio del Señor, ¿por qué Jesús, después que salió de la boda de Canaán, no fue a aquel pozo? Porque no era el tiempo de que aquel hombre se levantara. No era el tiempo todavía. Necesitaban que muchos más testificaran de que ese hombre llevaba allí. Y muchos conocían el tiempo de ese tipo que estaba allí tirado. Perdón la palabra, dije tipo. De aquel varón. Muchos conocían eso. Muchos conocían de una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Muchos la conocían. Muchos conocían a aquel hombre, Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, que tenía una mala fama. Muchos lo conocían, pero llegó un día en que Dios tuvo que pasar justamente por donde estaba Zaqueo subido en un árbol para decirle, ven, bájate de ahí. Y si usted está escuchando este mensaje, y usted en el momento en que escucha este mensaje, es porque es el tiempo de Dios para reforzar tu fe, para decirte, Ana, todavía no ha llegado tu tiempo, pero sigue clamando, porque yo he conocido tu angustia, yo he conocido tu problema, yo sé que estás enfermo, yo voy a llegar ahí, justamente en mi tiempo, porque quiero que sea notorio lo que voy a hacer en tu vida. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué estamos viviendo una situación, estamos viviendo un tiempo donde Dios necesita perfeccionar la fe de cada uno de nosotros? Dios necesita perfeccionar la fe. Dios necesita que usted sea un profesional, un ejecutivo en la fe, pero un ejecutivo eficiente, donde la fe se convierta en usted una solución, una respuesta a las necesidades que estamos viviendo, que están pasando. Permítame y le sigo ilustrando esto. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. Nosotros como iglesia estamos en este mundo, pero enseña las Sagradas Escrituras que no somos de este mundo, no somos de acá. Y estamos acá, por tanto a mí me afecta lo que está pasando en el entorno. Hay muchas situaciones adversas ahora. Lógico que me va a afectar una mala administración de la alcaldía, me va a afectar una buena administración o mala administración de la gobernación, me va a afectar los problemas. ¿Cuántos cristianos no ha dado COVID? Le doy gracias al Señor que hasta ahora me ha guardado. ¿Y eso qué es? De mala, estamos en pecado. No.
Recuerdo que una vez un ministro dijo, el pastor Rada tiene que estar en un gran pecado por lo que le ha pasado. Yo dije, bueno, si ese es su concepto de que la gente se enferma es porque está en pecado, wow. Ese es un concepto antiguo testamentario muy... Bueno, ese no es el caso. Nos va a afectar siempre. Siempre nos va a afectar el entorno de este Egipto. Ha subido la papa, ha subido el queso, ha subido la leche, ha subido lo que sea. Que suba lo que quiera. Que dice la Escritura que mientras en Egipto había tiniebla, en Gosén había luz. Y siempre en mi casa va a haber alimento. Siempre en mi casa va a haber una respuesta. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Yo estoy aquí en este mundo. Estoy rodeado de los factores de este mundo. Yo no puedo impedir de que a mí me golpee el viento que está. Yo no puedo impedir de que en la casa donde yo vivo se vaya la luz, se vaya la corriente eléctrica. Yo no lo puedo impedir porque estoy en esta tierra y afecta a la comunidad. Un problema me afecta a mí, se rompió la tubería del agua, se dañó lo que sea, no pasó el carro de la basura, eso me afecta a mí. Ahí hay cristianos que para ellos todo es demonio. ¿Qué pasó algo? ¡Ay, el Señor! ¡Ay, el demonio! ¡Ay, el diablo! No, tú estás en una tierra. Lo que tú no tienes que dejar es de clamar a Dios. Lo que usted no tiene que dejar es de confiar en el Dios Todopoderoso. Porque el día que usted deje de clamar, ese día Dios deja de oír. Pero en un momento Él se va a acordar de que existe Alexander. Él va a llegar el momento en que se acuerda de que existe una persona llamada iluminada. No sé quién es, pero el Señor me dice que diga iluminada. Dios se está acordando de usted. Había una mujer en una congregación que tenía 17 años de tener una joroba. Pero aquella noche Jesús dijo, voy a ir a esa iglesia a ver qué es lo que ahí predican. Y entró Jesús. Y viendo la necesidad se terminó el culto y todos allí estaban contentos. Pero Jesús estaba allí. Y él miró y vio que allí había una hija de Abraham que tenía 17, 18 años de estar bajo una tremenda opresión de enfermedad. Pero como era el tiempo de Dios, Dios le dijo, acércate ahí. Como cuando Dios le habló a Felipe y le dijo, acércate a ese carro. Es que la vida es tan hermosa cuando usted permite que Dios trabaje en usted. La vida es tan preciosa cuando usted permite que Dios ejecute su plan sobre su vida. Pero si usted se resiste al propósito de Dios, le estoy diciendo, era un día cualquiera. En Egipto los esclavos, los trabajadores se levantaron, todo el mundo se movía. Así como era un día que llegó el tiempo del juicio de Sodoma. Dice que despuntaba el sol. Era una mañanita, la gente que iba a ordeñar tomaba sus baldes para ir allí a ordeñar sus animales. El otro se estaba preparando, haciendo su desayuno, agarrando su computador, su celular porque iba para la oficina. El otro estaba esperando el bus allí. Pero había algo que venía de los cielos, un juicio de Dios sobre aquella nación. Así también está a punto de acontecer sobre este universo. Lo que está pasando es que Dios está preparando un escenario para que la iglesia se active en la fe. Oh, wow, ya me puse... Que la iglesia se active, que la iglesia despierte. Dios tiene que generar escenario para que entonces clamen a Él y Él responda. Y la gloria toda sea para Él. La gloria toda sea para Dios. No es tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Que Dios va a traer la respuesta a tu necesidad. Por tanto, te animo en este día. Y aquella noche entró Jesús a aquel lugar y enderezó a aquella mujer y el problema terminó. Así de sencillo son las cosas en el tiempo de Dios, así de sencillo. Elizabeth decían, porque así está escrito, decían que era estéril, la mujer de aquel sacerdote llamado Zacarías. Decían que era estéril, pero era que no había llegado el tiempo que Juan el Bautista naciese, porque Dios estaba preparando el terreno para que Cristo viniera a esta tierra.
Tú sabes por qué estás ahí puesto en ese barrio. Tú sabes, pastor, por qué estás tú puesto en ese lugar. Tú sabes, varón, por qué Dios te llevó a esa empresa. Tú sabes por qué tú, que eres médico cristiano, tú estás allí en ese hospital, en esa clínica. Es que Dios tiene un propósito allí en ese lugar contigo. Dios te ha ubicado en el lugar estratégico, perfecto. Para que entonces el propósito de Dios brille. Para que entonces el propósito de Dios se establezca de una manera gloriosa. Tienes que entender que tú estás en las manos del Señor. Tienes que entenderlo. Aquel día entonces estaban los esclavos trabajando cuando de pronto hubo una noticia. Se citan los ancianos de Israel a una reunión en esa noche. Fueron los ancianos de Israel aquella noche. Y apareció Moisés después de 40 años que se había ido, porque Moisés lo quiso hacer en el tiempo de él, pero no, faltaban 40 años. Es decir, que apenas habían 360 años, faltaban 40 años más, quedaba los 400 años. Santo Jehová, aleluya. Entonces aquella noche apareció aquel varón y les dijo: Dios se me ha aparecido a mí. Y les ha enviado esta información. Dios les ha enviado este comunicado. He visto la aflicción, he visto. Prepárense porque van a salir de aquí. Yo sé que había muchos escépticos. Dijeron: wow, salir de aquí va a ser difícil. Es una nación poderosa. Tiene un ejército. Y nosotros somos simples trabajadores. Somos simples esclavos que lo único que sabemos es hacer ladrillo. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Y comenzaron a hacer cuestionamientos, pero era el tiempo de Dios y Dios era el que estaba hablando. Ya no era Moisés el que tenía una rabia, una ira viendo cómo maltrataban a los israelitas. Ahora era el tiempo de Dios, y por cuanto era el tiempo de Dios, Dios venía con todas las herramientas, Dios venía con toda la autoridad, Dios traía todo el poder para deshacer el imperio egipcio. Eso es lo que tú tienes que mirar. Eso es lo que tú tienes que seguir confiando, que Dios sí lo va a hacer. Él tiene las herramientas, Él tiene los recursos, Él tiene el dinero, Él lo tiene para ti. Pero es en el tiempo de Él. La sanidad de Dios va a venir sobre tu vida. La sanidad de Dios va a acontecer en tu vida. Yo te lo digo por experiencia, porque eso pasó, eso aconteció en mi vida. Y el día que yo pensaba que me iba a morir, ese día Dios entró, ese día Dios operó en mi vida. Es en el tiempo de Él. Y pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y Dios entonces comienza a hacer maravillas en la nación de Egipto. Él tenía que hacerse notorio, dar a conocer de que Él iba a libertar a su pueblo con poder, con autoridad. Dios lo estaba haciendo. Dios lo estaba haciendo de una manera maravillosa. Poder, autoridad. Dios estaba libertando a su pueblo. Y ya conocemos las 10 plagas. Ya conocemos los acontecimientos que rodearon la liberación de la nación. Porque eran 400 años. Y la salida de Israel tenía que ser notoria. Tenía que ser algo poderoso. Ay, santo es el Señor. Y tú piensas que lo tuyo no va a tener premio. Servirle a Dios siempre va a tener premio. Servirle a Dios siempre va a ser una bendición. Yo te animo a ti. Voy concluyendo acerca de lo que es el tiempo de Dios. Voy concluyendo. En la Biblia encontramos muchos acontecimientos parecidos a lo que yo te he citado. Dice la Escritura que Sara era estéril. Es que a Dios le gusta llevarse unos premios. Ojalá Oscar aprendiera a premiar como Dios premia. Ese día, Dios le aparece a Abraham y le dice: te voy a dar un hijo. Abraham pensó que era en el tiempo de él, se buscó a Agar. Ya conocemos el conflicto que hoy en día existe todavía a causa de ese error. Pero era en el tiempo de Dios. Dios esperó que cesaran todas las cosas. Sara se volvió vieja. Cesó la costumbre. Pero había dicho Dios: te voy a dar un hijo. ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted ora a Dios? ¿Usted ve las promesas de Dios? Pues Dios no hace excepción de personas. Dios te va a responder.
Dios va a llegar, Dios va a traer una solución a ti. Dios la va a traer. Entonces, llegó un momento en que Abraham se desesperó, tomó a Agar, pasó aquello, pero Dios le dijo, hiciste mal. Ahora bien, cuando ya Sara había perdido toda esperanza, Abraham estaba sacado del lugar. Dios dice, se le aparece y dice, ¿dónde está Sara? He aquí que el próximo año, en ese tiempo, Sara cargará un hijo. Sara tendrá un hijo. Ay, 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 ay. Y entonces Sara se echó a reír y dijo, bueno, te has reído, así se va a llamar tu hijo. Isaac, risa, se va a llamar, porque la gente se va a alegrar, se va a gozar contigo. Difícil volver a inflar unos neumáticos que ya estaban desahuciados, deshechos. Me estoy refiriendo a los pechos. Dijo, voy a tener deleite, voy a tener... ¿Tú qué estás diciendo? ¿Qué te dijo el médico? Vete para la casa a morir. ¿Qué te dijo el médico? Hoy en día uno va al médico y los médicos se parecen en algo. No comas pan, no comas harina, no comas queso, no comas... ¿Y qué voy a comer, doctor? Por eso dice la Escritura que el justo va a vivir por la fe en este tiempo. Porque en Egipto se ha desarrollado todo tipo de plagas, de enfermedades, de pestilencia. Pero también en el reino de Dios la fe está fortalecida. También en el reino de Dios hay solución, hay esperanza para todo aquel que cree. Para todo aquel que le busque hay una esperanza, hay una respuesta. Y te lo digo en este día, Dios no te ha olvidado. Dios te dice en este día, ese es mi tiempo. Yo me he acordado, yo he visto tu problema, yo he visto tu necesidad y vengo con respuesta para tu vida. Vengo con una respuesta para tu vida. Que el Dios del cielo te dé la fortaleza para no desmayar, para no claudicar en tu propósito. Que sea una bendición esta palabra para tu vida. Soy el pastor Antonio Rada y este es su programa Luz para mi vida. Que Dios te bendiga. Amén. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad. Desde Santa Marta emite señal Canal Territorio, Canal 78 de TV Norte, Canal Territorio, el canal de Jesucristo.